Bueno, profesor, aquí vamos a hablar sobre el tema de marco jurídico ecuatoriano respecto a los residuos tecnológicos para el cuidado del medio ambiente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos sus respectivos integrantes. Bueno, aquí tenemos el primer subtema, leyes ambientales del TULAS. En el artículo 1 se establecen las siguientes políticas básicas ambientales del Ecuador, que son las políticas básicas ambientales del país Ecuador. Pues reconociendo que el principio fundamental se debe trascender en el conjunto de políticas, este compromiso de la sociedad desea promover el desarrollo hacia la sustentabilidad, pues la sociedad ecuatoriana debería observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos, para que así se pueda mantener las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable. Siguiente. En la parte 2 tenemos que el reconocimiento que es el desarrollo sustentable solamente se puede alcanzar cuando en sus tres elementos sociales lo permiten, ya que el económico y lo ambiental son tratados de armonía equilibramente, ya que en cada y para cada una acción sea totalmente habitante en el país de Ecuador. Y pues sus instituciones y organizaciones públicas y privadas deberían realizar cada acción en cada instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable. En el tercer aspecto tenemos que el reconocimiento de la gestión ambiental corresponde a todo en cada instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de actuación, ya que a fin de asegurar por parte de toda una adecuada gestión ambiental, permanentemente dirigida, pues así para alcanzar el desarrollo sustentable, así como la colaboración en los aspectos necesarios para así lograr que cada habitante del Ecuador adecue su conducta a este propósito. En el cuarto aspecto tenemos reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada una de la acción humana. Pues en sí las consideraciones ambientales deben estar presentes explícitamente en todas las actividades humanas y en cada campo de la actuación y entidades públicas y privadas, particularmente como parte obligatoria e indisoluble de la toma de decisiones. Por lo tanto, la ambiental no debería ser considerado en ningún caso como sector independiente y separado de las consideraciones sociales, económicas, políticas, culturales y en general de cualquier orden. Pues sí, reconociendo que cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores importantes, directamente vinculados con particulares e interesados en ello. La gestión ambiental en el Ecuador pues se fundamentará básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación en todos los habitantes del Ecuador, especialmente que sean dirigidos para garantizar el desarrollo sustentable en base del equilibrio, la armonía entre lo social, lo económico y lo ambiental. Siguiente. En el punto 6 tenemos que debería efectuarse un especial esfuerzo nacional para así aplicar efectivamente las leyes y regularizaciones existentes, así como aprovechar las capacidades institucionales del país, procurando sistematizarla y fortalecerla. En el artículo 1 tenemos que en el presente libro, este establece que los procedimientos regulan las actividades y responsabilidades públicas, ya que en esta calidad ambiental se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y de la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación de la ausencia o presencia de agentes masivos que pueden afectar el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. En el artículo 2 tenemos lo que son los principios, sin perjuicio de aquellos contenidos de la Constitución de la República del Ecuador y las leyes y las normas secundarias de cualquier jerarquía que rijan sobre la materia. Los principios contenidos de este libro son de aplicaciones obligatorias y constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas y de las personas naturales y jurídicas, tanto así como sean los pueblos, las nacionalidades, las comunidades y también al respecto de la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad sobre daños ambientales. Aquí tenemos lo que son los preventivos o prevención, que esta es la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones y órganos de
acuerdo a las potestades públicas asignadas por la ley, de adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando existen cierto tipo de costumbres de daño. En el futuro de precaución tenemos que es la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones y órganos de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, ya sea de alguna manera ambiental en alguna acción, u omisión que no exista evidencia científica del daño. Y pues en el contaminador pegado, quien contamina paga, y eso es como un refrán. Bueno, en sí, esta es la obligación que tienen todos los operadores de actividades que impliquen el riesgo ambiental de internalizar los costos ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la contaminación, así como aquellos necesarios para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales. Pues sí, este principio en mención se aplica además en los procedimientos sancionados o en la determinación de obligación administrativa. En el artículo 3 tenemos lo que es el glosario. Los términos establecidos en este libro que tienen la categoría de definición, actividad complementaria o conexa. Estas son actividades que desprenden o facilitan la ejecución de las actividades principalmente regularizadas, ya que esta actividad económica o profesional es toda aquella realizada en ocasión de una actividad de índole económica, un negocio de empresa o independencia de carácter público o privado que tiene o fines lucrativos. La licencia ambiental tenemos que es una autorización administrativa otorgada por la autoridad ambiental componente, lo cual resulta ser adecuado con el cumplimiento del proceso de regularización de un proyecto, obra o actividad, que faculta legal y regularizamiento para el promotor correspondiente. En el material peligroso tenemos lo que es todo producto químico y desechos que de él desprende, o sea, lo que se quedan acumulados, por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas e inflamables. Todas estas son de los bienes y servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar el uso y limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. Siguiente. La medida de mitigación es aquella actividad que, una vez identificado o producido, genera un impacto negativo y daño ambiental, ya que tenga por finalidad de aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad. En la medida preventiva tenemos que es aquella una vez que se ha identificado un impacto negativo o daño ambiental, este provee a un futuro cercano como una consecuencia de una obra, actividad o proyecto. Esta es adoptada como un objetivo de impedir o frenar o reducir al máximo en sus efectos negativos o ocurrencias. En la variabilidad del clima tenemos que este es un estado medio y otros datos estadísticos, como las desviaciones de estándar o la ocurrencia de extremos. Y pues este clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de los fenómenos meteorológicos determinados, este se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático, también como la variabilidad interna. El climático es el nivel al que es susceptible un sistema o al que no es capaz de soportar de los efectos adversos del cambio climático, incluso de variabilidad climática y de fenómenos extremos. Siguiente. En el artículo 4 tenemos la rectoría, ya que el Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de la Autoridad Ambiental Nacional, y así como las ejerce de la Rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos. Pues en sí, nos dicen que en el artículo 5 tenemos que las atribuciones de la autoridad ambiental en nuestra materia de calidad ambiental, pues estas corresponden a las siguientes atribuciones. Que la literal A, ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental. La B, ejerce la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental. Y pues la última sería ejercer una rectoría en materia de energías alternativas en el componente ambiental, en coordinación con la autoridad rectora del tema energético. Siguiente. Por último tenemos lo que es el artículo 6, que son obligaciones generales, el cual toda obra y actividad o proyecto nuevo
ya que todo esto tiene una aplicación o modificación de los mismos que pueda causar un impacto ambiental. Este debería someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, ya que de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este libro y la normativa administra técnica expedida por el efecto, ya que toda acción relacionada a la gestión ambiental debería planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios sustentables. Pues en sí, en todo esto, ya que hace una de las tecnologías alternativas ambientales responsables, ya que sean buenas prácticas ambientales y respetos culturales para las prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Bueno, quien habló fue Morelas Ayoví Jeffrey, a continuación el compañero. Bueno, buenas noches, profesor. Quien les habla es Álvaro Mosquera César. Y continuando con la exposición, puedo hablarles sobre el proceso de chatarrización en los bienes públicos del Estado. Según el Decreto Ejecutivo 1791-A, establece que todas las entidades y organismos de las administraciones públicas central e institucionales deberán disponer de la chatarrización de los vehículos, equipos, camiones y transportes, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías y equipos informáticos y todos los demás bienes similares con características que hubieran sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuera posible o conveniente de forma con el Reglamento General de Bienes del Sector Público. El Ministerio de Producción, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mediante el Acuerdo Ministerial número de MPACIP del 2025-007A del 10 de febrero del 2025, expidió la reforma integral al reglamento de chatarrización de bienes del sector público, originalmente establecido en el Acuerdo Ministerial número 330 y publicado en el Registro Oficial del número 244 el 27 de julio del 2010. Las instituciones del sector público deberán ejecutar el procedimiento de chatarrización de bienes o inventarios obsoletos, inservibles, conforme a las siguientes formalidades. Chatarra ferrosa. Los procesos de chatarrización de bienes que contengan chatarra ferrosa, como el hierro, el acero, entre otros, deberán presentar un certificado de fundición emitido por una empresa fundidora nacional registrada por esta cartera de Estado. Al mismo tiempo, las empresas de chatarrizadoras, de gestores ambientales, registrados en el Ministerio de Producción, de Comercio Exterior, de Inversión y Pesca, pueden participar en la baja de bienes que contengan chatarra ferrosa, siempre y cuando el destino final de la chatarra sea la fundición nacional por la cual se deberá presentar el certificado de fundición correspondiente. La chatarra no ferrosa. Los procesos de chatarrización de bienes que contengan chatarra no ferrosa, como el aluminio, el cobre, el bronce, entre otros. También la chatarra electrónica y materiales mixtos, como los plásticos, los cartones, la madera, entre otros, y de acuerdo al volumen del lote a ser chatarrizado, podrán ser realizados con las empresas chatarrizadoras, los gestores ambientales registrados, con la finalidad de clasificar y separar los materiales mixtos para darle un adecuado destino, priorizando la recuperación de los materiales reciclables y aprovechando de recursos mínimos al impacto ambiental. Una vez concluido el proceso de chatarrización de bienes que contengan chatarra ferrosa y no ferrosa, la chatarra electrónica y materiales mixtos, las entidades públicas deberán enviar el MPSIP o una copia digital del expediente del proceso de chatarrización de bienes del sector público, al cual deben incluir los siguientes documentos habilitantes: un informe técnico emitido por unidad responsables de los bienes que justifiquen la condición de obsoleto, que ya sea inservible o fuera de uso de los bienes a chatarrizarse. El informe se referirá a que su operación, mantenimiento resulten antieconómicos para la entidad y recomendar y ejecutar un procedimiento de chatarrización por cuanto los bienes declarados como obsoletos, inservibles, que no puedan ser objetos de remate o permuta, la transferencia gratuita ni donación. Como número 2, la resolución administrativa emitida por la máxima autoridad o su delegado institucional, a través del cual se dispone de la baja de bienes por medio de procedimiento de chatarrización. Como número 3, tenemos comunicación dirigida a la Contraloría General del Estado, informando del detalle de los bienes a ser dados de baja por chatarrización,
Como punto 4 tenemos la acta de entrega de recepción suscrita entre las entidades públicas y la empresa chatarrizadora o empresas fundidoras registradas. Esta acta debe detallar el peso, el valor y demás formalidades según el acta de la entrega y la recepción de los bienes de objeto de chatarización autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, SRI, conforme los lineamientos contemplados a la resolución número 531 publicada por el Registro Civil Oficial, pues número 776 del 28 de agosto del 2012, a lo que sustituya. Luego, como punto 5, tenemos comprobantes de depósitos realizados a la cuenta única del Tesoro Nacional. Como punto 6, tenemos formularios que comprende el detalle de los bienes chatarrizados, indicando el tipo de material, cantidad, peso, individual y total según su formato referencial publicado. Como número 7 tenemos un certificado de fundición para chatarra ferrosa o certificado de chatarrización para chatarra no ferrosa mixta, la cual debe llevar el detalle del peso total y tipo de chatarra. Las instituciones del sector público deben ejecutar el proceso de chatarrización únicamente con las empresas que consten en el listado de las empresas chatarrizadoras o gestores ambientales y empresas fundidoras registradas para ejecutar los procesos de chatarrización, los bienes públicos, por lo cual las instituciones públicas, previo a realizar el procedimiento de baja de los bienes, deben consultar a una página web del MESIP sobre el programa de chatarización de bienes públicos, con la finalidad pues, de verificar si una empresa mantiene su registro vigente como gestor de chatarra. El listado de las empresas chatarizadoras pues deben, así también como los precios referenciales de la chatarra ferrosa y no ferrosa, los cuales se publican de manera trimestral. Bueno, tenemos aquí también sobre las actividades que generen de desechos peligrosos. Tenemos que cada millones de aparatos electrónicos, cada año los millones de aparatos electrónicos y eléctricos se desechan porque se rompen o quedan obsoletos. Estos desechos eléctricos y electrónicos pueden convertirse en una amenaza para el medio ambiente y la salud humana, si no se tratan o se eliminan o se reciclan correctamente. Algunos de los desechos eléctricos y electrónicos más habituales son los ordenadores, los teléfonos móviles y los grandes electrodomésticos, así como equipos médicos que cada año millones de toneladas de este tipo de residuos se reciclan con técnicas poco respetuosas con el medio ambiente y a menudo se acumulan en casas, almacenes o se vierten o se exportan o se reciclan en condiciones inadecuadas, lo que puede liberar al medio ambiente hasta 1000 sustancias químicas diferentes. Algunas de ellas son las neurotóxicas como el plomo. Las embarazadas y los niños son especialmente vulnerables a las sustancias por estar expuestos por varias específicas y por su estado de desarrollo. Las organizaciones internacionales del trabajo calculó en 2020 que 16,5 millones de niños trabajan en el sector industrial, incluido el subsector del tratamiento de los desechos. Magnitud del problema. Los desechos eléctricos y electrónicos pues, son los residuos sólidos que más aumentan en el mundo, con un incremento 3 veces superior a la población mundial. Esto se debe a que menos de una cuarta parte de este tipo de desechos son generados en el mundo. En el 2019 se recicló de manera oficial, no obstante en el mundo, muchos de estos casos son artículos que pueden reciclarse y reutilizarse para aprovechar los recursos valiosos. En contrapartida, pues los habitantes de los países de ingresos medianos y bajos, en cuales los niños son los más expuestos, están a los riesgos que extrañan estos desechos debido a la falta de normativas, infraestructura de reciclado y la formación apropiadas, aunque hay normativas internacionales para controlar el transporte de estos desechos de un país a otro, ya que pues contienen o pueden generar materiales tóxicos que no se tratan debidamente. Se sospecha de diversos de estos materiales son tóxicos, son nocivos para la salud de las personas, ya que se ha demostrado que muchos son muy perniciosos. En este caso, pues las 10 sustancias químicas peligrosas para la salud pública son los dioxomas, el plomo, el mercurio, ya que el reciclado pues define estos desechos constituyen una amenaza para la salud y la seguridad pública. Bueno, aquí tenemos pues una pequeña imagen de los desechos electrónicos, donde tenemos que la chatarra electrónica son desechos electrónicos o basura tecnológica, ya que es conocido por el concepto RAI, residuos aparatos electrónicos y eléctricos, y el tratamiento inadecuado de la RAI puede ocasionar graves impactos en el medio ambiente y poner riesgo en la salud humana, como ya lo hablé en el otro tema. Y por último, pues tenemos aquí la exposición a los desechos eléctricos y electrónicos. Según los artículos eléctricos y electrónicos, contienen muchas sustancias tóxicas diferentes.
aunque la exposición de ellas es un poco probable al utilizar los productos que lo contienen su eliminación mediante prácticas y actividades incorrectas, que pueden liberar sustancias tóxicas al medio ambiente. En el o sea, en los vertederos de desechos electrónicos y eléctricos se han observado que varias prácticas que extrañan estos riesgos, como personas que rondan los vertederos para llevarse aparatos desechados, vertidos en tierra o en masas de agua, descarga de vertederos junto con los desechos habituales, quema o calentamiento al aire libre, baños de ácido o lixiviación ácida. Tenemos también la descompactación y trituración de revestimientos plásticos y por último el desmontaje manual de equipo. Bueno, pues esto ha sido todo por mí. A continuación mi compañero. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Kevin Eduardo Caicedo Quiñones y continuando con la exposición, voy a seguir explicando lo que estaba hablando justo el compañero, que nos habla de que la exposición a este tipo de desechos pueden causar los siguientes efectos en la salud de fetos, de las mujeres lactantes y en sí los niños. Como primer punto tenemos los resultados neonatos adversos. Aquí está incluido el aumento de las tasas de amortización y nacimiento prematuro. Como otro punto tenemos problemas de neodesarrollo, aprendizaje y comportamiento. Esto es causado sobre todo por el plomo liberado a través de las actividades no oficiales de reciclaje de este tipo de desechos. Y otro punto que tenemos es la reducción de la función pulmonar y respiratoria, aumento de la incidencia del ESMA. En esta pueden estar relacionados con los altos niveles de contaminación del aire propios de muchos lugares de reciclaje de este tipo de desechos. Los niños y las mujeres embarazadas están más expuestos que los adultos a los contaminantes liberados a través de las actividades de reciclaje no oficiales de desechos eléctricos y electrónicos, debido a que presentan características que los hacen más vulnerables. Por ejemplo, los niños pueden estar expuestos a distintos tipos de riesgos durante las labores de reciclaje. Una de ellas es el contacto con sustancias químicas tóxicas que pueden atravesar la placenta y contaminar la leche materna, como el mercurio. Además, son muy vulnerables a muchos de los contaminantes emitidos al reciclar estos desechos, porque su organismo se está desarrollando rápidamente. Por ejemplo, lo están haciendo su sistema respiratorio y inmunitario y nervioso central. También tenemos la prevención y manejo. En esta parte es fundamental adaptar medidas nacionales e internacionales destinadas a proteger lo que sería la comunidad de los peligros de actividades de reciclado de estos desechos, como son los siguientes aspectos que le voy a dar a continuación. Como primer punto, tenemos que adaptar y aplicar acuerdos internacionales de alto nivel, elaborar y aplicar legislaciones nacionales sobre gestión de desechos eléctricos y electrónicos que protejan la salud pública, incorporar medidas de protección de la salud a las legislaciones nacionales, vigilar los vertederos de este tipo de desechos y la comunidad circundante, ajustar y supervisar intersecciones que mejoren las actividades
extraoficiales de reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos, proteger la salud pública y garantizar fuentes vitables de ingreso para la comunidad. Formar a los trabajadores de la salud en todos los niveles sobre los problemas de la salud infantil realizados con estos residuos. Y por último también tenemos que eliminar el trabajo infantil. En el punto 4.8, esto nos habla sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Aquí también se enfoca una buena parte que dice que no hemos estado preparados para reciclar más residuos electrónicos, invirtiendo en infraestructura, considerando subvenciones a la administración local y colaborando con lo que sería la industria. Aquí nos habla el señor Jay Watery. Aquí él pronuncia esta palabra cuando los ministros del Medio Ambiente Federal y del Estado se reunieron en Perth en 2009. Aquí establecen, por decir, estaban debatiendo lo que es el plan de responsabilidad ampliada de productos para lo que sería la recogida y reciclaje de los residuos eléctricos. Los residuos eléctricos son producidos en todo el mundo, se han disparado en los últimos años. Esto se debe a los constantes cambios tecnológicos, la menor vida útil de los productos y los cambios en la forma de almacenar los soportes, como el paso de los CD a las unidades SSD y a la nube. Los productos eléctricos también se han vuelto más asequibles, por lo que la gente puede comprarlos y sustituirlos más fácilmente. Como resultado, los residuos eléctricos son ahora el tipo de residuo de más rápido crecimiento en el mundo, representando el 70% de todos los residuos tecnológicos. La basura electrónica incluye todos los aparatos eléctricos que ya no pueden utilizar, aparatos rotos o articulados. Sin embargo, no todo lo que se etiqueta como basura electrónica pertenece realmente a esa categoría. Si todavía funcionan o se pueden reparar, muchos aparatos viejos pueden donarse, reutilizarse o restaurarse en lugar de desecharse. Así todos podemos reducir estos residuos y el RTS le mostrará cómo hacerlo. El teclado o ordenador, un microondas, un teléfono o cualquier aparato que funcione con electricidad y esté roto, obsoleto, muerto, forma parte de los residuos electrónicos. A medida que la tecnología avanza rápidamente y la gente utiliza los dispositivos con más frecuencia, aumenta la cantidad de aparatos eléctricos desechados. Conocer los tipos más comunes de residuos eléctricos puede ayudar a particulares y empresas a tomar mejores decisiones sobre su reutilización, reciclaje o eliminación adecuada. Estos son algunos de los tipos más comunes de residuos electrónicos, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos un microondas y una nevera ya dañada. También nos indica que
Pequeños aparatos electrónicos. Se trata de artículos lo bastante pequeños como para que puedan, como para que quepan en las manos o ocupen poco espacio. Por ejemplo, teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, auriculares, pequeños dispositivos médicos y juguetes eléctricos. Grandes electrodomésticos, aquí también tenemos que ocupan más espacio y consumen más electricidad. Son frigoríficos, lavadoras, aparatos de aire acondicionado u otros electrodomésticos, equipos de ventilación, ordenadores y accesorios, portátiles, ordenadores de sobremesa, teclados, ratones e impresoras. También tenemos lo que son los televisores y monitores, televisor CRT antiguo, monitores de ordenadores y pantallas planas modernas, aparatos de cocina, tostadoras, microondas, batidoras y aparatos similares son habituales en los vertederos de residuos eléctricos. Dispositivos de iluminación, artículos como bombillas, LED, lámparas y fluorescentes también contribuyen a la basura electrónica. También lo que son las pilas, desde una sola. También tenemos la correcta eliminación o reciclaje de lo que sería el residuo ambiental. Por otra parte, ¿por qué es importante reciclar los residuos eléctricos? Antes de examinar cómo se reciclan los residuos eléctricos, es esencial saber por qué la gestión sostenible de los residuos ayuda a contrarrestar los impactos negativos de los residuos a tiempo, que proporcionan muchos beneficios, principalmente al mantener los materiales en circulación. Municipios de todo Estados Unidos y del mundo están concienciando sobre la situación, instando a las empresas, todos los sectores responsabilizarse más de sus residuos eléctricos. Estos tipos de efectos en cadena a través de lo que sería la responsabilidad del productor, los consumidores tienen más opciones a la hora de reutilizar, reciclar y reaprovechar los productos de desechos eléctricos. También nos explica que hoy en día la gestión de los residuos eléctricos no sigue un ritmo de nuestro consumo, por lo que no se pueden subestimar la importancia de reciclar los residuos eléctricos a gran escala, a menos que mejoremos nuestro sistema de gestión. Pronto estaremos rodeados de aparatos eléctricos rotos. Los problemas de no reciclar los residuos electrónicos, aquí nos indica que cuando los residuos electrónicos no se gestionan adecuadamente y acaban en vertederos o incinerados, pueden liberar sustancias químicas nocivas en el aire, en el agua o suelo. Algunas de las sustancias peligrosas que pueden proceder de los residuos eléctricos son, aquí como podemos ver tenemos una placa, el cual nos indica cuáles son los residuos peligrosos, que es el plomo, el bario, el fósforo, berilio, el cadmio, mercurio, dióxido
de bromada, hidrocarburos aromáticos públicos. Por último, también nos indica que no reciclar los residuos electrónicos también aumenta la necesidad de extraer nuevos recursos para fabricar nuevos aparatos electrónicos. Muchos de estos aparatos contienen materiales preciosos como oro, plata, platino y pálido que ya escasean. La extracción de estos materiales perjudica al medio ambiente por la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación provocada por el transporte y el procesamiento. Al reciclar los aparatos eléctricos, podemos reutilizar estos valiosos materiales y reducir la necesidad de extraerlos, contribuyendo así a proteger el planeta. Los reglamentos y normas, aquí nos indica que los reglamentos y normas son vitales para la gestión responsable de los residuos eléctricos. El, el activista, el activista social Pete Sedgwick lo dijo mejor. Si no puede reducirse, reutilizarse, repararse, reconstruirse, recoordinarse, revenderse, reciclarse o comportarse, entonces debe restringirse, diseñarse o retraerse de la producción. Aquí es donde entra en juego lo que sería el reglamento y las normas. También estas normas garantizan que los residuos eléctricos se manipulen, reciclen y eliminen de forma que protejan el medio ambiente y la salud humana. Sin directrices claras, materiales nocivos como el plomo, el mercurio y el cadmio llegan a nuestro aire, suelo y agua. En muchos países, algunas leyes obligan a empresas y particulares a eliminar los residuos eléctricos a través de programas de reciclaje certificados. Por ejemplo, la directiva sobre residuos y aparatos eléctricos y electrónicos de la Unión Europea obliga a los fabricantes a responsabilizarse de la eliminación y reciclaje seguro de sus productos. Esto anima a las empresas a crear dispositivos más fáciles de reciclar. En Estados Unidos, las normativas sobre residuos eléctricos varían según el estado. Algunos estados como California y Nueva York tienen leyes estrictas sobre residuos eléctricos que exigen programas de reciclaje y prohíben el vertedero de determinados artículos. Estas leyes a menudo especifican qué materiales deben reciclarse o proporcionar directrices para los recicladores de residuos eléctricos certificados a escala mundial o convenio de Basilea, un acuerdo internacional fundamental que controla la exportación de residuos peligrosos, incluidos los eléctricos y los países desarrollados. Su objetivo es evitar prácticas de reciclaje inseguro
y poco ético en países con menos normativas. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Sí, continuando con la exposición, que los recicladores y manipuladores deben seguir normas estrictas para procesar los residuos electrónicos de forma segura, ya que programas de certificación como el E-Steward y R2 de reciclaje responsable garantizan que los recicladores cumplen normas estrictas de seguridad laboral y el medio ambiente, ya que estas certificaciones también garantizan a consumidores y empresas que sus residuos electrónicos se gestionen de forma responsable. Una normativa clara y que se cumpla, esto ayuda a construir una economía circular en la que los materiales procedentes de los residuos electrónicos se reutilicen en lugar de desecharse. Gobiernos, fabricantes y consumidores tienen un papel que desempeñar para garantizar que los residuos electrónicos se garanticen o se gestionen de forma sostenible y segura. ¿Cuáles son los restos del reciclaje de residuos electrónicos? Ya que en 2019 Naciones Unidas advirtió que si no cambiamos nuestro hábito, el mundo podría producir 120 millones de toneladas de residuos electrónicos que cada año en 2050, ya que la primera cuestión es la gestión de los residuos electrónicos. La mayoría de los aparatos electrónicos contienen sustancias nocivas que requieren una manipulación cuidadosa. Sin la formación, el equipo y el almacenamiento adecuados, se corre el riesgo de contaminación tanto para la manipulación como para el medio ambiente. Siguiente. Otro problema es cuando los residuos electrónicos llegan a los vertederos de los países en desarrollo, ya que en estos lugares los recolectores de basura suelen romper los aparatos electrónicos en condiciones inseguras y sin normativa adecuada. Los métodos informales de reciclado, como la quema de plásticos para extraer metales, también plantean un problema porque liberan emociones nocivas al aire, causando problemas de salud y medio ambiente. La buena noticia es que estos riesgos pueden reducirse eligiendo recicladores acreditados que sigan prácticas seguras. Siguiente. ¿Por qué es tan complicado reciclar residuos electrónicos? Reciclar residuos electrónicos no es tan sencillo como parece, ya que los aparatos electrónicos tienen muchas formas y tamaños, desde frigoríficos hasta teléfonos inteligentes, y cada tipo necesita métodos de reciclaje diferentes. En los programas de recogida de residuos electrónicos también varían algunas recogidas manipulables y o privadas pueden no afectar determinados artículos, como microondas y frigoríficos. Las soluciones para los residuos electrónicos, ya que a pesar de estos retos, existen sistemas para abordar el problema de los residuos electrónicos. RTS cuenta con una aplicación que ayuda a las organizaciones a programar recogida a granel y ofrecer soluciones de desvío, ya que estas iniciativas de reciclaje siguen unos pasos específicos para procesar los residuos electrónicos y recuperar materiales valiosos de forma segura. Siguiente. De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de influentes en el suelo y subsuelo. En el Ecuador está prohibido verter, infiltrar o inyectar influentes en el suelo y subsuelo.
Incluso los tratados se alteran la calidad del recurso. Esto aplica también a los desechos tecnológicos, los cuales deben gestionarse adecuadamente para evitar la contaminación del suelo y la alteración de sus condiciones. Se realizan monitoreos y controles para verificar el cumplimiento de estas normativas. Siguiente. Tenemos la normativa y el cumplimiento. Tenemos primero la prohibición general, que se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o subsuelo de influentes tratados o no que alteren la calidad del recurso. Los objetivos: prevenir la contaminación del suelo siguiendo las buenas prácticas de manejo e ingeniería en los procesos productivos para evitar trasladar la contaminación de otros recursos al suelo. Excepciones: las actividades de inyección asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos pueden estar exceptuadas, siempre que cumplan con los procedimientos ambientales señalados en la normativa específica del sector. El manejo de desechos tecnológicos. La prohibición incluye los desechos tecnológicos que deben ser vertidos de forma que contaminen el suelo y subsuelo. Control y seguimiento. La autoridad ambiental competente vigila el cumplimiento de esta normativa. Se exige a los regulados mantiene un registro de influyentes y presentar informes de monitoreo a la autoridad ambiental distrital. Las sanciones. El Código Orgánico del Ambiente establece sanciones severas por daños ambientales que pueden incluir multas hasta $1 millón, de clausura de actividades, reparación integral del ecosistema y responsabilidad penal. Siguiente. Tenemos lo que es de las actividades que degradan la calidad del suelo. La degradación del suelo, esto aumenta a un ritmo alarmante en todo el mundo, poniendo en peligro la fertilidad y productividad de la tierra y por extensión el suministro mundial de alimentos. La seguridad alimentaria mundial, la salud de los ecosistemas y el desarrollo sostenible corren peligro debido a la degradación de la tierra, que es el resultado de factores tanto humanos como naturales. El proteger el suelo este es valioso recurso que requiere que comprendamos el contexto de cómo sucede la degradación de la tierra, sus causas, efectos, remedios viables, ya que afortunadamente las innovaciones de vanguardia como la teledetección y las tecnologías de agricultura de precisión que proporcionan recursos eficaces para monitorizar la salud y el suelo y fomentar prácticas sostenibles de gestión que garantice su conservación a largo plazo. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación mi nombre es Edgar Peña. Nos toca lo que es la degradación del suelo, ¿no? Tuve un error por ahí. ¿Qué es la degradación del suelo? La degradación del suelo se refiere a la pérdida de las calidades físicas y químicas, biológicas y ecológicas de la tierra por perturbaciones naturales o por causas del hombre. Algunos ejemplos del proceso de degradación del suelo
son el agotamiento de los minerales y las materias orgánicas del suelo, la acidificación, la desificación y la contaminación. Hay una serie de factores que influyen en el grado de deterioro de la tierra. Entre ellos hay algunos puntos: el estado inicial de la tierra, la naturaleza y gravedad de las presiones de las que se ve sometida, ¿no? Las reacciones de la tierra a esas presiones, la recuperación de esas reacciones de los recursos naturales, evitar la degradación de los suelos, que reduce el potencial del ecosistema para reducir los bienes y servicios para el ser humano. Es esencial para preservar la seguridad alimentaria mundial. Tomar medidas rápidas para reducir el deterioro del suelo mejora la calidad y la productividad de la tierra, protegiendo este recurso insustituible para el futuro, ¿no? Continuación, tipos de degradación del suelo. Existe una amplia gama de factores que pueden desencadenar la degradación del suelo. Sin embargo, todas las causas de la degradación de los suelos encajan perfectamente en uno de estos 4 grupos. Siguiente. Tipos de degradación de suelos. El tipo y las razones, consecuencias. Y abajo tengo la biológico. La degradación de los suelos biológicos implica la disminución de la actividad microbiana debido a las reacciones bioquímicas destructivas, especialmente en las tierras desnudas y o desprotegidas, y reduce el rendimiento y hace que la tierra sea menos apta para el cultivo, ¿no? Continuación. Tipos de razones y consecuencias. El químico. La degradación del suelo químico está acusada y principalmente por los fertilizantes cinéticos y los pesticidas, que disminuye la nutrición de las plantas y afecta la calidad de microbios, beneficios y contenido humano, y a cambio del pH del suelo. Ecológicos. Los factores de degradación del suelo desde un punto de vista ecológico están relacionados con el medio ambiente y principalmente el cambio climático y alteraciones del régimen de precipitaciones y el aumento de temperaturas, fenómenos y meteorológicos externos. La deforestación de la pérdida de la cubierta vegetal contribuyen a la degradación ecológica del suelo. El exponerlo a la erosión y a la causa de alteraciones de los ecosistemas afecta bastante, ¿no? Y el físico, hablamos del físico. La degradación del suelo por causa física provoca la pérdida de agotamiento de la capa del fértil del suelo debido a los eventos como inundaciones, de escortillas y superficies corrientizas de la tierra, el viento, tormentas, labranza intensiva del suelo, de maquinarias. Puede la degradación física del suelo a lo largo plazo perjudica la fertilidad y composición estructural del suelo. A continuación. La degradación del suelo se produce de forma natural, pero también hay actividades humanas que degradan el suelo
y la forestación de la agricultura industrial. El pastoreo es excesivo de la urbanización han cancelado este proceso en las últimas décadas. Veamos más de cerca las principales razones de la degradación del suelo impulsada por el hombre. En estos ejemplos, las malas prácticas agrícolas como es el monocultivo que agota ciertos nutrientes del campo y riego ineficaz que afecta negativamente a la estructura de la tierra y a la disponibilidad de nutrientes o a la dependencia excesiva de fertilizantes y pesticidas químicos que conducen a una degradación de la salud del suelo. A continuación. Prácticas y cultivos agresivos como es el arado profundo de la labranza pesada que debilita los agregados del suelo y alteran sus estructuras, ¿sí? El uso dedicado de fertilizantes que puede afectar a la salud del suelo y a los organismos beneficiosos a través de desequilibrio de la nutrientes, contaminación ambiental y acidificación de la tierra. Pastoreo excesivo, que provoca la degradación de los suelos al agotar la cubierta vegetal y aumenta la comparación del suelo. Y la erosión, la tierra vegetal de la materia orgánica y los nutrientes pueden perderse en causa de erosión hídrica que se produce como consecuencia del riego excesivo y un drenaje deficiente. Del mismo modo, las partículas finas arrastradas por el heroísmo del viento, cuando los campos afectados por las sequías quedan demasiado secas, ¿no? La expansión urbana, que implica la conversión del suelo, el sellado del terreno y la estructuración de infraestructuras, todo lo cual conduce a la pérdida del suelo fértil y a la degradación de la tierra. Hablamos de las actividades industriales y mineras que pueden liberar o vertir contaminantes tóxicos y metales pesados a la tierra, haciéndole inadecuada para fines agrícolas o ecológicos. El soil contaminación. El soil es humano, desecha tóxicos y industriales para corregir, disponer y favorecer en este caso, a los humanos. Contaminación del suelo, que es una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, causando por el vertido de contaminación tóxicas y sustancias químicas a través de vertidos industriales y eliminación correcta de residuos y escorrectivas agrícolas, ¿sí? Como pueden ver en las imágenes de cómo se ara la tierra y cómo es la tierra fértil, ¿no? Es más negra, y la otra que ya como se dice, se ha arado profundamente, se ha hecho una mezcla con la tierra, porque la tierra tiene una capa de como se dice, la tierra fértil. Cuando se ara más al fondo, vamos a mezclar la tierra fértil con la tierra que no es productiva. Los suelos contaminados, dice, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, cada año se pierde 24,000 millones de toneladas de suelo fértil a nivel mundial. Además, se estima que la degradación de las tierras reduce el Producto Interno Bruto de los países en desarrollo hasta un 8% en este contexto. También se provee que las deficiencias
de los suelos motivará a desplazamiento de 135 millones de personas hasta el 2045. En América Latina, la degradación de los suelos han causado la pérdida de 108 millones de hectáreas en este 2015, de acuerdo con la investigación realizada por la UTPL a través de las encuestas implicadas y productores locales. La calidad de los suelos han disminuido considerablemente en los últimos años y se evidencia en las dificultades que enfrentan al momento de producir, debido a que la tierra ya no cuenta con los minerales como es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el micronutrientes y materiales orgánicos que se basa a permitir el desarrollo de cultivos. Para Jiménez, el estudio del suelo aportará a la identificación y cambios que ha experimentado la humanidad, debido a que brinda la posibilidad de contar con una especie de radiografía sobre el estado natural de un territorio y que ha ocurrido en él y a lo largo de los tiempos. En el caso de América Latina, se considera que es la región más afectada por la degradación de los suelos, con una pérdida del 108 millones de hectáreas desde el año 2015. ¿Sí? En Ecuador, las provincias más afectadas por la desertificación es en Manabí, El Oro, El Guayas, Imbabura y Loja. Según precisa el docente de la UTPL, a medida de la población aumenta, la demanda de tierra para vivienda, agricultura, industrias también aumenta. Esto provoca que los suelos se vean afectados por varios factores, como es la salinización, aumentando de sal, la erosión, la pérdida de nutrientes, la contaminación. Por otra parte, la docente universitaria destaca que el suelo no solo aporta con la productividad agrícola, sino también que contribuye con la conservación ambiental, debido a que permite capturar carbono bajo tierra y aprovechar como un nutriente para las plantas. Uno de los primeros estudios sobre el suelo en el año 1970 fue impulsado por entidades internacionales, y allí se determinó que aproximadamente entre 900 y 1.000 millones de hectáreas a nivel global están afectadas por la salinización. En esta línea, la Universidad UTPL ha desarrollado estudios para identificar cómo ha variado estas estadísticas después de los estudios del siglo. De acuerdo con Jiménez, la analización de una de las principales amenazas para los recursos ambientales y la salud pública de diferentes países ha debido a que han desencadenado pérdidas de la biodiversidad y desequilibrio de la nutricional, reduce que la disponibilidad de agua ha bajado. Creo que con esto es toda nuestra exposición, compañeros. Muchas gracias.